Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Como comentó, yo soy el doctor Iván Ulises Sámano López, soy neurocirujano y cirujano de columna, junto con el doctor Jesús Alberto Pérez Contreras, quien es mi amigo y maestro. Preparamos el tema del día de hoy, que es deformidad espinal en el adulto. Eh, La intención es hacer una revisión del tema con presentación de un caso clínico para poder abordar este tópico tan complejo. Este es nuestro equipo quirúrgico conformado por médicos especialistas, enfermería, neurofisiólogos. La intención de nuestro equipo quirúrgico es poder estandarizar las diferentes técnicas quirúrgicas, así como decisiones terapéuticas, con el propósito de poder unificar criterios y seguir un lineamiento en la toma de decisiones quirúrgicas. Vamos a empezar con la definición de una deformidad espinal del adulto. Como sabemos, actualmente la tendencia es buscar las diferentes alteraciones en parámetros sagitales o coronales que nos expliquen el desarrollo o etiopatogenia de la patología de enfermedad espinal del adulto. Y sabemos que existen diferentes criterios, desde alteraciones en el plano coronal con un ángulo de Cobb mayor a 10 grados, una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar mayor de 10 grados, el mismatch mayor de 10 grados, una alteración sagital mayor de 5 centímetros, una cifosis torácica mayor de 60 grados o una inclinación pélvica mayor de 20 grados. Como sabemos también, esta enfermedad ha ido en un incremento progresivo de su prevalencia, asociado al aumento también de la sobrevida promedio a nivel global. Sabemos que actualmente la mayoría de los pacientes adultos llegan a una edad en la cual empiezan a presentar diferente tipo de comorbilidades. La enfermedad de columna, la enfermedad espinal degenerativa o deformativa del adulto es una de las principales. Hay prevalencia a nivel global de hasta un 68%. Sabemos que la afección a la calidad de vida, a la salud relacionada a calidad de vida, también tiene un reflejo bastante elevado, que inclusive se ha llegado a comparar con patologías tan severas como cáncer o problemas cardíacos severos. Vemos que también la mayoría de los pacientes que sufren de este tipo de problemas tienen asociación con alteraciones psiquiátricas como depresión, ansiedad y diferentes otras situaciones, lo cual lo que orienta es a poder realizar un manejo integral para ofrecer una solución correcta en todos estos pacientes. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad espinal deformativa del adulto? Pues bueno, sabemos que existen diferentes patologías que pueden llevar a este punto, desde una escoliosis de novo del adulto o la progresión de una idiopática juvenil quizá no detectada y que posteriormente empieza a manifestarse. Asimismo, una de las más comunes y que más deberíamos intentar evitar es la iatrogénica, como el síndrome de espalda plana. Puede haber alteraciones segmentarias degenerativas, un segmento que empieza a enfermarse y que por ende empieza a generar una patología progresiva a nivel global de la columna y por hipercifosis degenerativa. También podríamos llegar a considerar la postraumática, ciertas fracturas, especialmente sabiendo que la población de adultos mayores son altamente propensos a sufrir diferentes fracturas por los cambios metabólicos en hueso. Y si recordamos como tal el desarrollo de esta enfermedad, sabemos que la pérdida de altura discal es uno de los principales causantes de esta enfermedad, ya que al disminuir el contenido de agua y proteoglicanos en su interior y un incremento de degeneración enzimática, empiezan a disminuir la separación de los espacios intervertebrales, generando un mayor contacto entre las superficies óseas, tanto en los cuerpos vertebrales como en las articulaciones facetarias, lo que genera una remodelación ósea progresiva hasta llegar a un punto de inestabilidad, obligando al paciente a tener cambios posturales que condicionan cambios en balance sagital. Empiezan a haber mecanismos compensatorios, ya que la tendencia es una rotación progresiva hacia adelante y a la vez esto implica un mayor trabajo muscular. Los músculos erectores de la columna intentan traccionar al mismo cuerpo para intentar evitar que
cambio genera alteraciones en la posición ergonómica de los pacientes. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en estas alteraciones? El dolor axial es uno de los principales cambios o alteraciones que vamos a ir encontrando. Puede ser cambios discales, el dolor facetario, dolores de radiculopatía. Empieza a haber síntomas neurológicos cuando esta enfermedad empieza a progresar, claudicación o inclusive ya datos de fatiga o discapacidad por los diferentes cambios anatómicos que va sufriendo el paciente. La exploración física es uno de los pasos más importantes a la hora de valorar a estos pacientes, ya que debemos siempre identificar los mecanismos compensatorios de los pacientes, alteraciones ya en la marcha, asimetrías en su postura normal, hombros elevados, caderas asimétricas, datos de hipercifosis, como en esta imagen, por ejemplo, donde podemos ver una radiografía global de un paciente que tiene un incremento evidente en la cifosis y una pérdida bastante notoria de la lordosis fisiológica, que se alcanzan a compensar con inclinación de la pelvis, flexión de rodillas, cambios en el tobillo, que si los fuéramos modificando, si quitáramos esos mecanismos compensatorios, veríamos cómo la columna perdería el balance correcto con una pérdida de la mirada horizontal. Entonces, estos mecanismos compensatorios son elementos que siempre debemos considerar al momento de la exploración y entenderlos como parte de la exploración que debemos considerar para la toma de decisiones quirúrgicas, qué estudios complementarios nos van a apoyar para la valoración de estos pacientes. Las radiografías definitivamente son una parte elemental en la toma de decisiones de pacientes, no solamente las segmentarias, la columna lumbar específica o la columna torácica, también necesitamos hacer radiografías panorámicas de pacientes que incluyan articulación de caderas y cabezas femorales, ya que debemos realizar diferentes mediciones espinopélvicas que nos van a saber el punto de cambios que ha tenido el paciente a lo largo de los cambios que va sufriendo por este problema. También se ha sugerido recientemente el uso de radiografías en supino o usar los topogramas, el CT, la imagen del escaneo inicial de una tomografía, donde podemos ver una lordosis diferente al paciente estando de pie. La lordosis de pie y la lordosis en decúbito dorsal se modifica bastante y vamos a ver cómo implica y tiene un alto grado de importancia para la toma de decisiones más adelante. Resonancia magnética definitivamente consideramos nosotros que es parte de los estudios indispensables, ya que nos permitirá ver los diferentes tejidos blandos desde músculos, ligamentos y definitivamente la parte del sistema nervioso. Tomografía simple también es altamente recomendable, ya que permite la valoración de la anatomía ósea, desde mediciones en toma de decisiones para colocación de instrumental, tornillos, hasta datos de calcificaciones en ligamentos que puedan generar un problema al momento de realizar la cirugía. Finalmente, sabemos que debemos valorar diferentes parámetros, desde regionales, globales o espinopélvicos en los pacientes con este tipo de problemas, como en el ejemplo aquí, donde es una enfermedad predominantemente sagital. Sabemos que ya existen los parámetros espinopélvicos. La tendencia que tenemos nosotros en este punto es intentar identificar todos los parámetros mínimos para poder tomar una decisión de acuerdo a las clasificaciones que vamos a ver más adelante y con ello poder tener una comparación. Aquí nos alcanza a ver los comparativos de los resultados quirúrgicos, ya que eso también nos va a dar una buena idea pronóstica de qué está sucediendo. Una de las principales clasificaciones que se utilizan hoy en día para la toma de decisiones quirúrgicas, para un valor pronóstico postquirúrgico, es la clasificación de la Sociedad de Investigación de Escoliosis, a la par de Schwab, que valora diferentes parámetros, los tipos de curva coronal, alteraciones en el plano coronal, si hay alteración torácica, lumbar, doble curva, alteraciones en modificadores sagitales, el mismatch pélvico, la alineación global y la inclinación pélvica. Esto nos va a dar diferentes grados para determinar si la patología tiene una deformidad moderada a severa y con ello también poder tomar decisiones en el manejo quirúrgico.
Una escala que utilizamos nosotros para la toma de decisiones preoperatorias y valorar los resultados postoperatorios es el GAP Score, el cual es un estudio descriptivo que se basa en una constante de la incidencia pélvica obtenida a través de estudios en la Unión Europea, donde se valoraron a diferentes pacientes, obteniendo una constante para poder valorar una proporción basada en parámetros como lordosis de los pacientes, en la lordosis ideal, el sacral slope ideal, y con ello poder saber un pronóstico de las probabilidades de una complicación postquirúrgica, un PJK, una ruptura de material de instrumentación, las barras, una fractura del segmento proximal. Es un puntaje en el cual se valoran elementos como la versión pélvica relativa, la lordosis lumbar relativa, el índice de distribución de lordosis, la alineación espinopélvica relativa. Toman en cuenta estas mediciones, se realiza el índice junto con el parámetro constante, que es el índice pélvico, y con ello se obtienen diferentes puntajes. Con ello ya podemos ver y clasificar a nuestros pacientes de acuerdo al grado de GAP score donde los obtengamos, va a ser también la probabilidad de una complicación a corto plazo. En cuanto a la decisión terapéutica, ¿cuál es la primera línea de tratamiento? La primera línea de tratamiento continúa siendo hasta ahora el manejo conservador. Aun cuando la evidencia realmente es escasa hasta este punto de que funciona un manejo conservador en estos tipos de pacientes, debe ser la primera línea de tratamiento. El objetivo definitivamente es control de dolor, preservar función e intentar mejorar la calidad de vida. Existen diferentes artículos, bastantes artículos que hablan de las alternativas que se pueden realizar como manejo conservador, desde terapia física, fortalecimiento muscular, terapia acuática, terapia conductual, acupuntura, el uso de faja, que a diferencia de deformidades infantiles, no limita la progresión de las alteraciones en la curva coronal, pero se ha reportado que existe cierto beneficio al momento de intentar realizar actividad física en los pacientes. Infiltraciones epidurales, facetarias, infiltración en puntos gatillos dolorosos. Todo esto puede ser benéfico hasta cierto punto. Sin embargo, se ha demostrado que el manejo quirúrgico hoy en día es el que ofrece una mejoría sí significativa en cuanto a satisfacción de los pacientes y calidad de vida. La evidencia también actualmente apunta a que puede tener una superioridad en cuanto a efectividad y costo-beneficio al compararlo con el manejo conservador. Ya pensando en un manejo quirúrgico, ya también existen diferentes guías que nos pueden orientar a saber cómo abordar a cada paciente. En 2010, Lenke y Silva propusieron estos pasos de tratamiento de acuerdo a la valoración de síntomas y criterios radiológicos de los pacientes, ir identificando cuáles están presentes y de acuerdo a eso considerar el tratamiento de acuerdo a 6 niveles, desde una descompresión simple para mejorar una radiculopatía aislada hasta una osteotomía importante para deformidades específicas y rígidas. Esto, obviamente, si recordamos la diferente clasificación de osteotomías que pueden llevarse a cabo, junto con el grado de corrección de lordosis que puede ofrecer cada una de ellas, de acuerdo a la clasificación de Schwab. Sin embargo, actualmente sabemos que la cirugía abierta se asocia a una mayor morbilidad. Se ha reportado morbilidad desde 30 hasta 80%, lo cual realmente se refleja como un reto quirúrgico. En 2016, Schwab mencionaba que tenía complicaciones de hasta 25% transoperatorias, con pérdidas de sangrado de hasta 4 litros, con un porcentaje de 52% en las primeras 6 semanas y hasta 42% posterior a su egreso en los pacientes. Él menciona que tuvieron que pasar hasta casi 9 años para empezar a invertir los valores de complicaciones a valores de realmente una cirugía exitosa. Entonces,
Para este punto, sabemos que la cirugía mínimamente invasiva puede ser considerada como una alternativa correcta, especialmente en los pacientes adultos mayores, donde sabemos que ya vamos a enfrentarnos a pacientes que tienen diferentes comorbilidades, problemas de cáncer, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, que no pueden tener cambios importantes durante un evento quirúrgico, un sangrado de más de 2 litros, puede llegar a tener una descompensación severa en este tipo de pacientes, por lo que la cirugía mínimamente invasiva pudo permitir que el margen de pacientes candidatos a cirugía se amplíe. ¿Por qué realizar una cirugía mínimamente invasiva? Primero, también ya está reportado que reduce varias complicaciones, entre ellas el sangrado, ofrece un menor tiempo quirúrgico, reducción de estancia hospitalaria, reducción del tiempo de retorno laboral, y definitivamente se pueden considerar los parámetros cosméticos. Entonces, ¿qué pasos son los que tenemos que considerar? ¿Qué criterios son los que tenemos que considerar para la toma de decisiones de una paciente a quien vamos a llevar a una cirugía de columna? Tenemos que primero priorizar los objetivos. ¿Qué es lo que estamos buscando en ese paciente? Estabilizar y fusionar, descomprimir, generar cambios en balance. ¿Qué estructuras tendremos que involucrar? ¿Qué estructuras tendremos que comprometer durante ese abordaje quirúrgico? ¿Qué buscamos reducir? ¿Qué tenemos que controlar? ¿Qué queremos evitar con este tipo de cirugías? Y de acuerdo a lo que estemos planeando, buscar cuál sería la cirugía correcta, desde una descompresión simple a través de un abordaje tubular, un abordaje endoscópico, hasta una fusión con los diferentes accesos que ya conocemos. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo podemos saber si mi paciente es candidato a un abordaje mínimamente invasivo? También existen diferentes algoritmos como el MISDEF que valora primero la flexibilidad de columna, es de los principales parámetros que considera este algoritmo. ¿Mi columna es flexible o no es flexible? Ya desde ahí podré empezar a tomar decisiones respecto a si puede ser candidato a un manejo mínimamente invasivo o definitivamente no voy a obtener una corrección adecuada si pienso en este tipo de abordajes. Valora deformidad sagital y valora deformidad coronal, facilitando así la decisión de manejo terapéutico. ¿En qué consiste este algoritmo? Primero ya comentamos, esto es el pilar. ¿Columna rígida o la columna está fusionada? Vemos que si la columna es rígida o fusionada, inmediatamente el algoritmo nos va a llevar a realizar un abordaje mucho más invasivo, hasta inclusive cirugías abiertas con las osteotomías que ya conocemos. Y a la par, si tenemos una columna flexible, nos va a permitir ir determinando, de acuerdo a sus parámetros espinopélvicos o globales, si el paciente puede ser candidato a un abordaje sencillo, como una simple descompresión para mejoría sintomática, o si requiere realizar algún tipo de reducción de listesis, fusión, instrumentación. Este algoritmo es el que estamos tomando nosotros actualmente para la toma de decisiones en casos complejos como los de la enfermedad espinal del adulto. ¿Qué abordajes utilizar? Ya sabemos que nuestro paciente es entonces candidato a un abordaje mínimamente invasivo. ¿Cómo puedo saber qué tipo de abordaje realizarle? También existen diferentes algoritmos como la clasificación MISA, el cual nos va a poder orientar a saber de acuerdo a qué segmento es el que está afectado. Como sabemos, predominantemente es la columna lumbar la que está involucrada en este tipo de problemas. Seguimos un algoritmo para poder saber si el paciente se puede beneficiar de un abordaje anterior, si es necesario hacer un ACR, un abordaje transforaminal o un abordaje anterior. Este algoritmo se fue obteniendo de acuerdo a un consenso Delphi de diferentes cirujanos expertos en columna, viendo que los principales segmentos a trabajar tienen diferentes abordajes. Vemos que si tenemos un problema en la columna proximal de L1 a L4 y buscamos maximizar la restauración de altura o lordosis, podemos considerar los abordajes laterales con apertura del ligamento anterior o sin ella, de acuerdo a lo que yo esté buscando restituir de lordosis en cada paciente. Sabemos que este abordaje implica un riesgo un poco más alto que un abordaje lateral simple. Se han reportado sangrados, inclusive letales, al pensar en esta situación, por lo que se recomienda cierto grado de expertise para empezar a considerar tomar esta opción. Asimismo, si estamos considerando segmentos como L4 o L5,
y busco una mayor restauración de lordosis, ya puedo empezar a considerar abordajes un poco más invasivos, desde una LIF hasta una CR. Finalmente, si no es mi objetivo maximizar altura, maximizar lordosis, quiero realizar una descompresión directa, tengo una buena altura, tengo una buena curvatura, pero tengo síntomas radiculares, tengo dolor axial, definitivamente el abordaje transforaminal continúa siendo una de las mejores opciones actualmente y las que consideramos de las más resolutivas, todas ellas con diferentes ventajas. Sabemos que la tasa de fusión puede ir incrementando de acuerdo a la decisión quirúrgica. Sabemos que los abordajes anteriores nos han ofrecido bastante beneficio en comparación de abordajes posteriores sencillos. Asimismo, el porcentaje de descompresión que han demostrado los abordajes anteriores, aún siendo una descompresión indirecta, se obtiene una descompresión bastante considerable, como podemos ver en las imágenes, al momento de realizar abordajes laterales, o en este ejemplo de imagen, donde vemos en un paciente de estenosis central, al momento de colocar una caja oblicua, que aunque no tengas un resultado inmediato por estudio de imagen, a los 2, 3, 6 meses vemos una descompresión importante gracias al cambio de altura que proporcionan esta caja. Y obviamente recordar que los abordajes laterales nos ofrecen una corrección importante en los planos coronales, por lo que es uno de los criterios que tenemos que considerar cuando yo quiero saber cómo puedo corregir a este paciente con un abordaje mínimamente invasivo. Pero es suficiente realizar la cirugía mínimamente invasiva para los pacientes con deformidad espinal del adulto. Pues bueno, siempre tenemos que saber que no hay un manejo ideal. Todas las cirugías, todos los pacientes tenemos que empezar a individualizarlos, saber qué es lo que espero obtener con esta cirugía. Quiero ofrecer tanto de lordosis para llegar a un punto específico de mejoría en los parámetros espinopélvicos, quizá acercarme a lo que la clasificación de Schwab dice e intentar mejorar el pronóstico del gap score. Con eso ha habido diferentes estudios que te pueden ayudar a realizar una planeación correcta. Por ejemplo, sabemos que si no logramos una alineación regional, esto puede resultar en una rápida afección de un segmento adyacente o pobres resultados clínicos. El paciente no va a tener un beneficio correcto. Entonces, en estudios como este se ha encontrado, por ejemplo, que aunque tú en una posición de pie tengas un valor específico de lordosis, como aquí, por ejemplo, 24 grados en una radiografía preoperatoria, y en tu postoperatoria haya corregido hasta 43 grados, no tiene una diferencia significativa si los comparo con radiografías en supino o con el topograma de la tomografía, donde ya tenía una lordosis de 40 grados inicial. Si en los estudios en supino encuentro una lordosis que veo, no podré corregir con mi plan quirúrgico, sabiendo los grados que puedo obtener con un abordaje anterior, con un abordaje lateral, con un abordaje posterior, transforaminal. Si encuentro que no podré darle la lordosis que espero, ya me podrá permitir saber que quizá la cirugía MIS no es la ideal para este paciente y con ello considerar una alternativa abierta o inclusive osteotomías. También hay que recordar que existen limitaciones anatómicas para cada abordaje, como en los abordajes anteriores. Sabemos que hay pacientes que tienen un plano anatómico bastante ideal con menos riesgos quirúrgicos, a pacientes que por la distribución anatómica vascular implica un riesgo mucho mayor el pensar en un abordaje anterior, aun cuando se pueda haber beneficiado por la altura y lordosis de las cajas. Entonces, por ejemplo, vamos a presentar un caso clínico el día de hoy. Tenemos el caso de un paciente masculino de 59 años de edad. Él es hipertenso, que está en tratamiento y controlado. A pesar de la edad, él es bastante deportivo, hace motociclismo en pista, hace bastante gimnasio, le gusta hacer CrossFit y lleva un cuadro de 4 años de evolución con dolor lumbar, de predominio axial que se ha ido controlando con cierto fortalecimiento muscular, específicamente en el core, ejercicios, AINES, llevó también inclusive infiltraciones. Se fue agudizando cada cierto tiempo hasta que 4 meses antes de la valoración con nosotros presentó ya una intensificación del dolor, con datos inclusive de radiculopatía, un dolor en pierna derecha severo, claudicación.
Y al verse ya completamente limitado su estilo de vida, él decidió acudir a valoración. Estas fueron las radiografías, los estudios de imagen que nosotros encontramos al momento de su valoración, donde podemos encontrar ya los diferentes parámetros espinopélvicos. Vemos que hay una alteración importante, no solamente en el plano coronal, sino también en el plano sagital. La resonancia magnética, donde podemos encontrar alteraciones facetarias, alteraciones discales, compromisos foraminales. Con ello, en los planos coronales alcanzamos a ver la modificación ya inclusive de los músculos psoas. Finalmente, entonces, siguiendo el algoritmo de MISDEF, vimos que el paciente no tenía una columna fusionada, que su eje vertical sagital no se encontraba tampoco con alteraciones significativas, aunque su pelvic tilt sí tenía cierto compromiso, no era tan severo, pero el mismatch pélvico superaba el valor para poder pensar en solamente una descompresión, lo que fue orientando finalmente a considerar que este paciente, al ser una columna flexible, que tiene alteraciones severas en un mismatch pélvico, que tiene alteraciones en un eje vertical sagital, sí se podría beneficiar de una cirugía mínimamente invasiva que implique una descompresión, puede ser indirecta, especialmente fusión y corrección. Por ese motivo se decidió realizar un abordaje lateral para los segmentos altos, entre L3, L4, L4 y L5, y una fusión anterior, una LIF. Todo esto en una sola posición con fijación de tornillos mediante vía percutánea. El tiempo quirúrgico del procedimiento fue de 2 horas y media. El sangrado obtenido fue de 600 mililitros. Realmente hubo una corrección importante de los parámetros espinopélvicos y comparativos y el paciente realmente tuvo una mejoría importante. Aquí no pude poner el video por cuestiones de compatibilidad en las presentaciones, pero pues pudo regresar a realizar sus actividades, anda en moto, está en el gimnasio todavía, inclusive ya apenas nos mandó un video surfeando. ¿Cuáles son las conclusiones de este tema? Pues bueno, las técnicas mínimamente invasivas sí presentan una clara ventaja respecto a técnicas convencionales en cuanto a abordajes abiertos. Sin embargo, esto debe ser en un paciente adecuado. No sustituye la técnica abierta, pero sí ofrece una alternativa, especialmente a pacientes adultos con altas comorbilidades. El principal factor limitante para una cirugía mínimamente invasiva es la curva de aprendizaje. Sabemos que se recomienda participación en cursos cadavéricos, en talleres con realidad virtual, cirugía asistida también por un cirujano de mayor experiencia, ya que de nada sirve intentar considerar un abordaje mínimamente invasivo si vamos a hacer el tiempo de una cirugía abierta, vamos a obtener el sangrado de una cirugía abierta. Entonces, finalmente, pues bueno, estas técnicas constituyen una herramienta más en las manos de los cirujanos de columna. Vemos que al considerar que cada vez tenemos una población más envejecida, las técnicas MIS sí pueden ser una opción quirúrgica más segura. Y bueno, pues actualmente estamos empezando nuestro curso de alta especialidad en cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral y agradecemos su atención.